¿Quién se creen para sacar un cuchillo aquí? Jefe, ¿quién es esta vieja? En un pasillo del Mercado Libertad de Guadalajara, 4 hombres retrocedieron al mismo tiempo. Una mujer de apariencia común se había plantado frente a ellos. Tenía un cuchillo de cocina en la mano, para ser exactos. Estaba torciendo la muñeca del hombre que sostenía el cuchillo. ¡Ay, cabrón! El hombre gritó y soltó el arma. La mujer la pateó lejos. Ustedes son los que le pusieron un cuchillo a mi papá, ¿verdad? Su voz era grave, pero fría como el hielo. El velador, don Javier, la reconoció y se quedó con la boca abierta. Valentina. Era Valentina Rojas, de visita por un permiso de 10 años. Uno de los hombres, el más corpulento, se abalanzó sobre ella gritando. ¿Y tú quién te crees para meterte? En un instante, el cuerpo de Valentina pasó de largo. Con un sonido sordo, el hombre cayó al suelo. Los otros 3 se quedaron helados. ¿Quién sigue? El mercado contuvo el aliento. Y justo cuando la verdadera lección estaba por comenzar, Valentina había llegado al mercado la noche anterior. Todo por un mensaje de texto que recibió justo al bajar del autobús. Valentina, me lastimé un poco la mano. Pero estoy bien, no te preocupes. Valentina apretó el celular con fuerza. Cuando su papá decía que estaba bien, era precisamente cuando no lo estaba en absoluto. Durante todo el trayecto en taxi, mirando por la ventana, sintió una opresión en el pecho. La ansiedad crecía a medida que se acercaba al Mercado Libertad. Eran las 8 de la noche cuando llegó a la entrada del pasillo. Aquí, por favor. Bajó del taxi y entró en el callejón, pero las luces del local estaban apagadas. Era el puesto de su papá. La cortina de metal estaba a medio bajar. En toda su vida, nunca lo había visto cerrar a esa hora. Papá. Al entrar, vio una luz tenue que venía de la trastienda. Su papá estaba sentado frente a una mesita baja, con una bolsa de hielo sobre el dorso de la mano. ¿Llegaste? ¿Ya cenaste? Papá. Valentina se acercó y le tomó la mano. Tenía un moretón morado que le cubría todo el dorso. 2 dedos estaban vendados aparatosamente. Esta mano es la que me ha dado de comer toda la vida. ¿Quién le hizo esto? ¿Qué te pasó? La voz de Valentina temblaba. Esto me tropecé en las escaleras. Su papá intentó retirar la mano, pero Valentina no lo soltó. Papá, no me mientas. Si te cayeras de las escaleras, no tendrías la mano así. Alguien te la pisó. El rostro de su padre se endureció. Un largo silencio se instaló entre ellos. Vamos a cenar. Debes tener hambre, dijo su papá, intentando levantarse. Papá, quédate sentado. Valentina fue a la pequeña cocina. Abrió el refrigerador y solo encontró un par de recipientes con sobras y una botella de tequila. Sintió un nudo en la garganta. Voy a preparar una sopa. Mientras ponía el agua a calentar y sacaba los fideos. Su papá no dijo nada. Valentina, ¿cuántos días de permiso tienes? 1 semana. Qué bueno. Descansa. No te esfuerces más que yo. Sirvió la sopa en 2 platos hondos y se sentó frente a él. Empezaron a comer en silencio. Fue entonces cuando escucharon voces de hombres afuera. Jefe, ¿mañana volvemos? Claro que sí. Ese viejo de Manuel es bien terco. A ver si con otro pisotón en la mano aprende. No se preocupe. Yo me encargo de que entienda. Las risas se alejaron por el pasillo. Los palillos de Valentina se detuvieron. Su papá seguía con la cabeza gacha, comiendo su sopa. Papá. Sí. No fueron las escaleras, ¿verdad? Silencio. Su padre no respondió. ¿Quién fue? Valentina. No es algo en lo que debas meterte. Papá, ¿qué me decías cuando era niña? Que si tenía problemas. Te lo dijera. Su papá dejó los palillos sobre la mesa. Dudó un buen rato antes de hablar. Llegaron unos mafiosos al mercado. Quieren derecho de piso. ¿Cuánto? 10,000 al mes. ¿10,000 pesos? Sí. ¿Y si no pagamos? Amenazan con destrozar el local. La mirada de Valentina se ensombreció. ¿Y no pagaste? Claro que no. ¿Por qué tendría que darles ese dinero? La voz de su padre denotaba una profunda injusticia. Toda mi vida he trabajado honradamente. ¿Y la policía? ¿Denunciaste? Sí, pero dicen que no hay pruebas. Esos tipos son muy listos. No dejan rastro. Y aquí, la mitad de los locatarios ya está pagando. Quedamos pocos resistiendo como yo. Valentina no preguntó más. Se levantó en silencio y lavó los platos. Luego, entró a su cuarto. Por la ventana se veía el pasillo oscuro. No podía dormir. No dejaba de pensar en la mano de su papá.
Eran las 5 de la madrugada. Valentina se puso una chamarra y salió. El mercado aún estaba sumido en la oscuridad. Solo una brisa fría recorría los pasillos. Don Javier, el velador, estaba haciendo su ronda con una linterna. Ah, Valentina, don Javier, qué gusto verlo. ¿Cuándo llegaste? Manuel me dijo que te habías ido al ejército. Ayer. Valentina se le acercó un paso más. Señor, usted sabe lo que le pasó a mi papá en la mano, ¿verdad? El rostro de don Javier se ensombreció. Claro que lo sé. ¿Quién fue? Un tipo que se llama Ricardo Morales. Le dicen el Caimán. Es un mafioso que últimamente controla el mercado. ¿Está solo? ¿Qué va? Tendrá como 7 matones con él. Don Javier suspiró. Y tu papá no es el único. La mitad de los comerciantes de aquí han sufrido lo mismo. ¿Y la policía? De nada sirve denunciar. Esos tipos se mueven con mucho cuidado. Valentina asintió lentamente. ¿Cuándo vuelven a venir? Temprano en la mañana. Antes de que abran los locales. ¿Por qué? Para que no haya clientes que vean. Es cuando aprovechan para amenazar. Entiendo. Gracias. Valentina, no te metas. Es peligroso. No se preocupe. Valentina caminó hacia el interior del pasillo. Se detuvo en la oscuridad. En silencio. Y esperó. Sabía que no tardarían en llegar. A las 6 de la mañana, las luces del mercado comenzaron a encenderse una por una. Valentina seguía en el pasillo. El primero en llegar fue don Carlos, el de la carnicería. Al levantar la cortina de metal, se sorprendió al ver a Valentina. Vaya, Valentina, ¿no eres tú? ¿Cuándo llegaste? Ayer, don Carlos. Caray, ¿cómo ha crecido la hija de Manuel? Don Carlos ladeó la cabeza, extrañado, y entró a su local. Poco después, abrieron la verdulería y la fonda. Los comerciantes empezaron a salir para preparar sus puestos. Valentina los observaba en silencio y notó algo extraño. Todos tenían cara de cansancio, apenas sonreían y se movían en silencio, sin hablar mucho entre ellos. Valentina, no dormiste, ¿verdad? Ve a descansar, le dijo don Javier, acercándose. Estoy bien, pero el ambiente aquí no es como antes. Claro que no, por culpa de El Caimán y su gente. Todos andan con el ánimo por los suelos. Don Javier suspiró. Dijo que la mitad de los locales pagan derecho de piso. Así es. La carnicería de allá, la verdulería, la fonda todos pagan. ¿Y a los que pagan no les hacen nada? Claro que sí. Aunque paguen, siempre encuentran una excusa para golpearlos. Les divierte molestar a la gente. La mirada de Valentina se volvió gélida. En ese momento, se oyeron voces de hombres en la entrada del pasillo. Vaya, qué madrugadores todos. Al ver a los hombres que entraban fumando, los comerciantes detuvieron sus movimientos. Don Javier se interpuso delante de Valentina. Valentina, son ellos. Escóndete. No, quiero ver, dijo ella en voz baja, retrocediendo hacia la sombra. Los hombres se pararon frente a la carnicería. Uno de ellos golpeó el mostrador. Don Carlos, ¿qué tal la venta de ayer? Le estoy preguntando. Don Carlos no respondió. El hombre golpeó el mostrador con más fuerza, y un trozo de carne cayó al suelo. Uy, perdón, fue un accidente. Los hombres se rieron a carcajadas. Don Carlos, con manos temblorosas, recogió la carne del suelo. Valentina sintió que algo le hervía por dentro al ver la escena. Los hombres se dirigieron a la verdulería e hicieron lo mismo. Este jitomate se ve fresco. ¿Puedo probar uno? Sin esperar respuesta, tomó un jitomate. Le dio una mordida y lo escupió al suelo. El dueño de la verdulería bajó la cabeza sin decir nada. Valentina, aguanta, susurró don Javier. Pero Valentina apretaba los puños con más fuerza. Los hombres se pararon frente al puesto de su papá. Uno de ellos pateó la cortina de metal con fuerza. Ah, el puesto de Manuel. Todavía no abre. ¿Acaso no aprendió la lección de ayer? Justo cuando Valentina iba a dar un paso al frente, su papá salió del local, con la mano vendada. Levantó lentamente la cortina. Llegaron. La voz de su padre era serena. Oiga, don Manuel, ¿ya lo pensó mejor? ¿O todavía no? ¿Necesita que le pisemos la otra mano para que entienda? Dijo el hombre con sorna. Pero su papá no respondió y comenzó a preparar el puesto. ¡Qué terco es este viejo! Bueno, volveremos más tarde. Cuando los hombres se fueron del pasillo, el mercado volvió a quedar en silencio, pero el aire se sentía pesado. Valentina miró a su papá. Sostenía un cucharón con manos temblorosas.
Verlo así le oprimió el corazón. Valentina se acercó lentamente a su papá y entró en silencio al local. Empezó a ponerse un delantal. Valentina, ¿qué haces? Te voy a ayudar con el negocio. No hace falta. Puedo solo. Yo también quiero hacerlo. Ante la firmeza de su voz, su papá la miró y asintió. Los dos, sin decir palabra, comenzaron a preparar todo para abrir. Valentina se hizo una promesa, aguantar. Solo por hoy. A las 10 de la mañana, los clientes comenzaron a llegar. Valentina, en el área de mesas, servía agua y salsas mientras observaba a la gente. La mayoría eran comerciantes del mercado. La dueña de la fonda se sentó a una mesa y sonrió. Pero Valentina notó un moretón amoratado cerca de su ojo. Valentina, ¿cómo has crecido? Sí, vine de permiso. Valentina fingió no ver el moretón y le sirvió un vaso de agua. A la hora de la comida, el local se llenó y Valentina no paró de atender mesas. Su papá, en la cocina, preparaba la birria y calentaba tortillas, trabajando en silencio, pero cada vez que sostenía el cucharón con la mano vendada, hacía una mueca de dolor. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando los clientes disminuyeron, los dos se sentaron en una mesita a comer tarde. Valentina, hoy te cansaste mucho, ¿verdad? No, estoy bien. Valentina respondió con una sonrisa, y su papá le puso un trozo de carne extra en su plato. Valentina miró la mano de su padre, todavía vendada, con los dedos torcidos de forma antinatural. ¿La mano ya está mejor? Sí, va mejorando, respondió su papá, escondiendo la mano. Pero Valentina sabía que era mentira. A las 3 de la tarde, el local volvió a quedarse tranquilo. Don Javier entró apresurado. Manuel, sal un momento. ¿Por qué? El Caimán viene para acá. Acaban de llamar. De repente, el aire en el local se volvió pesado. La mano de su papá, que sostenía un plato, tembló ligeramente. ¿Cuándo? A las 4. Trae a varios de sus hombres, susurró don Javier. Valentina, que estaba lavando los platos, dejó de hacerlo y se dio la vuelta. ¿Quién es el Caimán? Valentina, no te metas. Entra al cuarto, dijo su papá con firmeza, pero su voz delataba la tensión. De acuerdo. Valentina asintió, pero en su mente tenía otros planes. Después de que don Javier se fue, su papá se sentó en un rincón de la cocina y sacó un cigarro. La mano le temblaba tanto que no podía encenderlo. Papá, ¿cuándo volviste a fumar? Últimamente un poco. Su papá finalmente logró encender el cigarro. Valentina, al verle la mano temblorosa, sintió un nudo en el estómago. El tiempo pasó. A medida que se acercaban las 4, el ambiente del mercado cambió drásticamente. Los comerciantes, uno tras otro, empezaron a cerrar sus locales a toda prisa. El sonido de las cortinas metálicas al bajar resonaba en el pasillo. Manuel, nosotros ya nos vamos, dijo don Carlos, el de la carnicería, bajando su cortina a toda prisa. En un instante, el mercado se vació por completo. Solo el puesto de su papá permanecía iluminado. Valentina, entra. Sí, Valentina entró a la trastienda, pero dejó la puerta entreabierta para observar. 4:10 de la tarde. Un coche negro entró lentamente por el pasillo y se detuvo. Las puertas se abrieron y bajaron 5 hombres. El que iba al frente era diferente a los demás. Era un hombre de unos 40 y tantos años. No muy corpulento, pero con una mirada afilada como una navaja. El puesto de Manuel es este, ¿verdad? El Caimán miró el local y habló en voz baja. Uno de sus secuaces asintió, mientras Ricardo Morales se acercaba lentamente. Valentina contuvo la respiración. ¿Está Manuel? Su papá salió con el delantal puesto. Soy yo. Ah, ¿con qué usted es el terco del que tanto hablan? Un mes aguantando, dijo el Caimán con una sonrisa burlona. Ve al grano. Es simple. Me das los 10,000 pesos y se acaba el problema. Ya te dije que no. Todavía no entiendes. Incluso después de que te pisaron la mano, el Caimán chasqueó la lengua. Aunque me pisen las dos, no te daré nada. Cuando su papá lo dijo con firmeza, el rostro de Ricardo se endureció. De acuerdo. Entonces, esta vez te pisaremos las piernas. El Caimán hizo una seña, y 2 de sus hombres se acercaron a su papá. Valentina apretó los puños. Esperen, se escuchó una voz desde afuera. Era don Javier. Ricardo, ¿no crees que esto ya es demasiado? ¿Quién eres tú, viejo? Soy el velador de aquí, y amigo de Manuel, dijo don Javier con voz temblorosa. ¿Y me vienes a dar un sermón? Cuando el Caimán se acercó a don Javier,
Uno de sus hombres lo empujó. Don Javier tropezó y cayó al suelo. «Don Javier», gritó su papá. Valentina no pudo soportarlo más. Justo cuando iba a abrir la puerta de la trastienda, el Caimán habló. «Manuel, te lo pregunto por última vez. ¿Vas a pagar o no?» «No». «Bien. Entonces hoy destrozamos tu changarro». El Caimán levantó la mano. En el momento en que su mano bajó, dos de sus hombres se dispusieron a entrar al local. Fue entonces. Un momento. Valentina salió de la trastienda. Ricardo y sus hombres voltearon al mismo tiempo. «¿Y esta quién es?» «Valentina», gritó su papá, alarmado. «Métete. Tranquilo, papá». Valentina habló con calma y se paró junto a su padre. El Caimán le escaneó de arriba a abajo. «Ah, la hija de Manuel. Me dijeron que estaba en el ejército». «No». «Sí». «Bueno. ¿Y qué haces aquí? Esto es asunto de adultos». Ricardo se burló. «No destrocen el local de mi papá». La voz de Valentina era baja pero firme. «¿Qué dice?» Uno de los matones se rió a carcajadas. «Jefe, las mujeres de ahora son muy valientes». «Señorita, mejor métase. Si no, usted también va a salir lastimada», dijo el Caimán, haciendo un gesto con la mano para que se fuera. «Valentina, por favor, entra», dijo su papá, tomándola del brazo con voz temblorosa. «Por favor». Valentina miró a su padre. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Está bien, papá». Valentina retrocedió lentamente. El Caimán volvió a levantar la mano. «Bueno, ya no hay estorbos. Destrocen el local. Empiecen por las mesas». Uno de sus hombres entró. Pateó la primera mesa y la volcó. «¡Pum! ¡Basta!», gritó su papá. Pero los hombres continuaron. La segunda mesa también cayó, y los platos se hicieron añicos en el suelo. «Ahora, los equipos de la cocina», dijo el Caimán fríamente. Cuando uno de los hombres se dirigía a la cocina, Valentina dio un paso al frente. «Disculpe. Oye, ¿todavía sigues aquí?» El Caimán se volteó. «Molesto. Solo quiero preguntar una cosa». «¿Qué?» «Si denuncio a la policía». «¿Qué pasa?», preguntó Valentina en voz baja. «¿Denunciar?». Ricardo se echó a reír. «Hazlo. No dejamos pruebas. No hay cámaras de seguridad ni nada». «¿Y si sí hay pruebas?». «¿Qué?». De repente, la expresión de Ricardo se congeló. Valentina señaló lentamente hacia la parte alta del pasillo. «Esa cámara de ahí». El Caimán y sus hombres levantaron la vista al mismo tiempo. Una cámara de vigilancia recién instalada los apuntaba directamente. «La instalamos ayer. Ahora mismo se está grabando todo», dijo Valentina. El rostro de Ricardo se desfiguró. «Maldita sea. Esta escuincla». El empujón a don Javier. La destrucción del local todo. Uno de los hombres se acercó a Valentina gritando. «No te la vas a acabar, Valentina». Su papá se interpuso para protegerla. El puño del hombre se dirigió hacia él. En ese instante, Valentina apartó a su padre y agarró el brazo del matón. ¡Crack! La muñeca del hombre se dobló hacia atrás y soltó un grito. ¡Ay! Valentina lo soltó y el hombre cayó de rodillas al suelo. Ricardo y los demás se quedaron paralizados. «¿Tú qué eres?», preguntó Ricardo en voz baja. «Yo solo soy», dijo Valentina con calma, una hija que intenta proteger a su papá. «Esta maldita». Justo cuando Ricardo iba a acercarse, se escuchó el sonido de una sirena a lo lejos. Don Javier se levantó y dijo. «Yo llamé a la policía». «Ricardo». El rostro de Ricardo se puso pálido. «Oigan, rápido. Al coche». Ricardo y sus hombres corrieron hacia el auto, mientras abría la puerta. Miró a Valentina con odio. «Recuérdalo. Esto no ha terminado. Nos veremos todos los días». «Claro que sí», respondió Valentina con calma. El coche salió a toda velocidad del pasillo y, poco después, entró una patrulla. «Recibimos un reporte», dijo un joven oficial al bajar. «Revise la cámara de seguridad de ahí arriba». «Todo está grabado», dijo Valentina. El oficial asintió y comenzó a evaluar la situación. Su papá miró a Valentina. «Valentina, ¿estás bien?». «Sí». «¿Y tú, papá?». «Yo también». Su papá la abrazó. Los dos se mantuvieron así, abrazados fuertemente y en silencio. Don Javier se acercó. «Valentina, gracias». «No fue nada, don Javier». Pero Valentina, el rostro de don Javier se ensombreció. «Ese tipo, Ricardo, no se va a quedar de brazos cruzados». «Lo sé». Valentina asintió. «Pero ahora tenemos pruebas. Aún así, ten cuidado». El policía se acercó.
Ya revisamos la cámara. Tenemos las pruebas. Así que por favor, acompáñanos a la delegación para levantar el acta. Sí, claro, respondió su padre. Valentina miró las mesas volcadas. El local era un desastre. Sin embargo, su mirada se había vuelto extrañamente serena. Sabía que esto era solo el principio. Regresaron de la delegación a las 8 de la noche. Valentina y su papá comenzaron a ordenar el local. Levantaron las mesas caídas. Barrieron los platos rotos y trabajaron en silencio. Valentina, hoy de verdad me sorprendiste, dijo su papá mientras barría. ¿Por qué? Por cómo le doblaste la muñeca a ese tipo. Ah, eso, Valentina sonrió levemente. Lo aprendí en el ejército. ¿Qué clase de ejército es ese? ¿También les enseñan eso a las mujeres? Preguntó su papá con curiosidad. Sí, ahora nos enseñan de todo, respondió Valentina. Evasiva. Su papá no preguntó más y siguió limpiando. Después de una hora, el local estaba bastante ordenado. Valentina, ¿tienes hambre? ¿Preparo una sopa? Sí, por favor. Los dos se sentaron en la cocina y prepararon sopa instantánea. Afuera ya estaba oscuro y el pasillo del mercado estaba en silencio. Papá. Sí, ¿de verdad crees que Ricardo vuelva? Preguntó Valentina. Su papá dejó de comer y detuvo sus palillos. Va a volver. ¿Por qué? Porque los tipos como él nunca se quedan tranquilos después de que los humillan. La voz de su papá se tornó grave. Pero ahora tenemos pruebas. Valentina, su papá la miró. Aunque tengamos pruebas, esos tipos siempre encuentran la manera de salirse con la suya. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Su papá suspiró. Por eso me preocupo. Tú tienes que regresar cuando se acabe tu permiso. Valentina miró a su padre. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. Papá, no te preocupes. Encontraré una solución. Valentina, no te metas más. Es peligroso. Entendido. Valentina asintió, aunque por dentro pensaba otra cosa. Terminaron de comer y, después de lavar los platos, dieron las 10 de la noche. Valentina, ya vamos a dormir. Sí, papá, duerme tú primero. Yo me quedo un rato más. ¿Por qué? Solo quiero tomar un poco de aire. Su papá la miró con preocupación antes de entrar a su cuarto. Valentina se sentó frente al local y observó el pasillo. La oscuridad reinaba en silencio. En ese momento, don Javier pasó por ahí durante su ronda. Valentina, ¿qué haces despierta? Nada. Don Javier, ¿estás preocupada? Don Javier se sentó a su lado. Sí, yo también lo estoy. El velador suspiró. Ese Ricardo seguro que volverá. Don Javier, ¿cuánto tiempo lleva ese tipo aquí? Como un mes. Al principio llegó muy tranquilo, saludando, tratando de hacerse amigo de todos. Don Javier continuó. Y de repente, empezó a hablar del derecho de piso y a amenazar a los que no pagaban. ¿Y la policía de verdad no hace nada? Claro que sí. Se ha denunciado varias veces. Pero como no había pruebas, hoy conseguimos pruebas. Sí. Pero Valentina, don Javier la miró. Ahora esos tipos van a ser más cuidadosos. Se moverán evitando las cámaras. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Por eso todos están pagando. Valentina se quedó pensativa, mirando el pasillo. Don Javier. Sí. ¿No se puede hacer nada con todos los comerciantes juntos? ¿Juntos? Sí. Denunciando todos. Testificando. Don Javier negó con la cabeza. Valentina. Todos tienen miedo. Tienen familias. Tienen sus negocios. ¿Entonces vamos a seguir viviendo así? Don Javier no supo qué responder. Valentina apretó los puños. Don Javier, mañana quiero hablar con los demás comerciantes. ¿Para qué? Para ver si podemos encontrar una forma de hacer esto juntos. Valentina, no será fácil. Aún así, quiero intentarlo, dijo Valentina con firmeza. Don Javier la miró un largo rato y finalmente asintió. Está bien. Mañana intentaré reunirlos. Gracias. Don Javier se levantó y dijo. Pero Valentina, ten cuidado. Ese Ricardo es muy peligroso. Sí, lo sé. Don Javier continuó con su ronda. Valentina se quedó sola, sentada frente al local. La brisa nocturna soplaba fría. Miró hacia el cuarto donde dormía su papá. Papá, esta vez te voy a proteger yo, murmuró. En ese momento, se escuchó el ruido de un motor al otro lado del pasillo. Un coche negro pasó lentamente y se detuvo un instante frente al local. La ventanilla bajó y apareció el rostro de Ricardo. Dulces sueños.
Señorita, dijo con una sonrisa burlona. Nos vemos mañana. El coche aceleró y desapareció por el pasillo. Valentina lo observó irse con una mirada gélida. Ansiaba que llegara el mañana. La verdadera batalla apenas comenzaba. A las 6 de la mañana del día siguiente, Valentina y don Javier empezaron a recorrer el mercado. El primer lugar que visitaron fue la carnicería. Don Carlos, ¿podemos hablar un momento? Don Carlos, que estaba cortando carne, vio a Valentina y negó con la cabeza. Valentina, lo siento, pero yo no puedo. Tengo que mandar a mis hijos a la universidad. Don Carlos, ¿va a seguir aguantando esto? No hay de otra. Si pagamos, al menos nos dejan trabajar. Don Carlos volvió a cortar la carne. Valentina salió del local sin decir nada. El siguiente fue la verdulería. Señor, si unimos nuestras fuerzas, podemos detener a esa gente. Valentina, ya estoy viejo. No quiero pelear. No se trata de pelear, sino de denunciar y testificar juntos. ¿Testificar? ¿Y si toman represalias? ¿La policía nos va a proteger las 24 horas? Valentina se quedó sin palabras. En la fonda fue lo mismo. Lo siento, Valentina. Soy una mujer que vive sola. Me da más miedo. Durante una hora, visitaron 5 locales. Pero nadie aceptó. Valentina y don Javier regresaron al puesto de su padre. Valentina, te lo dije. No es fácil, dijo don Javier con cara de lástima. Todos piensan en sus familias. Es normal. Valentina se mordió el labio, mirando el pasillo. En ese momento, se oyó el ruido de un motor en la entrada. Era el coche negro. Ricardo bajó y miró a su alrededor. Vaya, qué ajetreados desde temprano. Intentaste reunir a la gente, ¿verdad? ¿Cómo te fue? 4 de sus hombres bajaron detrás de él. Eso no es de su incumbencia, respondió Valentina fríamente. Claro que lo es. Este es mi territorio. No te apoyaron, ¿verdad? Es obvio. Tienen miedo. Ricardo se acercó lentamente. Cobardes. ¿Cobardes? Así son los negocios. Señorita. El que tiene el poder, gana. Ricardo sacó un cigarro y se lo encendió. Ayer nos jugaste una mala pasada con la cámara. Muy lista. Pero, ¿sabes qué? Ricardo miró hacia arriba. La cámara no cubre todo el mercado. También hemos hecho nuestros deberes. Sabemos dónde están los puntos ciegos. El rostro de Valentina se tensó. Y por cierto, ¿cuántos días de permiso te quedan? Cuando te vayas. Tu papito Manuel se quedará solo. ¿Qué va a hacer? El corazón de Valentina dio un vuelco. Así que piénsalo bien. Cuando tú regreses a tu base, esto se acaba. Aún así, no, dijo Valentina con firmeza. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. ¿Lo correcto? Ricardo se rió a carcajadas. Señorita, esto no es el ejército. Bueno, hagamos un trato. ¿Qué? Piénsalo hasta la medianoche de hoy. Si vas a pagar o no. Ricardo miró su reloj. Si para la medianoche no hay respuesta, no solo destrozaremos el puesto de Manuel, sino también los de los demás. Todo por culpa de ustedes. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Entonces los otros comerciantes se irán contra ustedes. Dirán que por su culpa también perdieron, y se quedarán completamente solos. Ricardo sonrió con malicia. Esperaré hasta la medianoche. Espero que tomes una decisión inteligente. El coche se fue por el pasillo. Don Javier le puso una mano en el hombro. Valentina, no es tu culpa. No, es porque yo me metí. Valentina bajó la cabeza. En ese momento, una voz sonó detrás de ella. Valentina, lo oí todo. Su papá salió del local. Vamos a pagar. Yo pago y ya está. No podemos perjudicar a los demás. La voz de su padre sonaba grave y resignada. Valentina lo miró. Su rostro reflejaba una profunda derrota. No, dijo ella con firmeza. Valentina, no hay de otra. No podemos dejar que los demás salgan perjudicados. Su padre suspiró. Papá, si pagas, no será el fin. Seguirán pidiendo más. Pero tú te tienes que ir pronto, y yo me quedaré solo. La voz de su padre tembló. Valentina no pudo decir nada. Dame tiempo. Papá, tenemos hasta la medianoche. ¿Y tienes algún plan? No lo sé, pero tiene que haber algo. Ante la súplica en su voz, su padre asintió. Está bien, solo hasta la noche. Valentina entró al local y se sumió en sus pensamientos. Don Javier entró y dijo, Valentina, ¿por qué no vamos de nuevo a la delegación? Don Javier, ¿qué puede hacer la policía?
No nos van a proteger las 24 horas. Valentina miró por la ventana. Los comerciantes trabajaban en silencio. Don Javier, ¿no hay aquí una unión de locatarios o algo así? Sí hay, pero últimamente casi no se reúnen, por culpa de Ricardo. ¿Quién es el presidente de la unión? Es don Carlos, el de la carnicería. Tengo que ir a verlo. Valentina fue de nuevo a la carnicería. Don Carlos. Valentina, ya te lo dije antes. Solo una pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Las manos de don Carlos se detuvieron. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando? ¿Recibiendo golpes y aguantando? Sus hijos también vendrán a este mercado cuando crezcan. El rostro de don Carlos se endureció. Usted es el presidente de la unión. Tiene que ser el primero en dar el paso. Valentina, tú no lo entiendes. No sabes lo peligrosos que son esos tipos. Lo sé, pero no podemos seguir así. La voz de Valentina tembló. Ni mi papá, ni usted, ni nadie puede vivir siendo maltratado de esta manera. Por favor. Valentina inclinó la cabeza. Don Carlos lo pensó un buen rato y finalmente habló. Está bien, vamos a intentarlo una vez. Solo una vez. Gracias. Nos vemos hoy a las 8 de la noche, detrás de mi local. Intentaré llamar a algunos. ¿De verdad? Sí, pero no creo que vengan muchos. No importa. Valentina corrió a buscar a su padre. Papá, encontré una solución. ¿Cuál? Hoy en la noche hay una reunión de comerciantes. Decidimos enfrentarlos juntos. Su padre la miró con asombro. Valentina, ¿en serio? Sí, don Carlos va a ayudar. Gracias. Valentina, si hubiera estado solo, no lo habría logrado. Valentina abrazó a su padre con fuerza. Dieron las 8 de la noche. Valentina y su papá fueron a la parte trasera de la carnicería. Don Carlos los esperaba. Y había 3 personas más, el dueño de la verdulería, la dueña de la fonda y el del puesto de antojitos. ¿Eso es todo? Sí, solo vinieron ellos 5, dijo don Carlos con cara de disculpa. Está bien, con 5 es suficiente, dijo Valentina. Gracias por venir. Valentina, ¿y qué vamos a hacer? Preguntó el de la verdulería. Vamos a ir todos juntos a la policía a declarar. Presentaremos las pruebas de la cámara y seguiremos denunciando. ¿Y eso funcionará? Si no funciona, se lo diremos a los medios de comunicación y al ayuntamiento, dijo Valentina con firmeza. Nos siguen tratando así porque aguantamos en silencio. Ahora tenemos que hacer ruido. Pero Valentina, ¿y las represalias? Preguntó con cautela la dueña de la fonda. Si estamos juntos, no tendremos miedo. El miedo aparece cuando estamos solos, dijo Valentina. Si nuestros 5 locales denuncian lo mismo y testifican lo mismo, la policía tendrá que moverse. Don Carlos asintió. De acuerdo. Hagámoslo. De todas formas, no podemos seguir viviendo así. Yo también estoy de acuerdo, dijo el de la verdulería. La de la fonda también asintió. Mi puesto también se une, dijo el de los antojitos. Valentina miró a los 5 y sonrió. Gracias. Vamos a ganar. Valentina. Entonces mañana temprano vamos juntos a la delegación, dijo don Carlos. Sí, mañana a las 6. En ese momento, se oyó el ruido de un coche al otro lado del pasillo. Era el coche negro. Ricardo había llegado. Los 5 comerciantes se tensaron al mismo tiempo. Escóndanse, dijo Valentina en voz baja. Los comerciantes se ocultaron en la sombra de un edificio. Ricardo bajó del coche y miró a su alrededor. ¿Dónde está Manuel? Dijo uno de sus hombres. Debe estar en su local. Vamos. Tenemos que escuchar su respuesta. Ricardo caminó hacia el puesto del papá de Valentina. Ella contuvo el aliento y observó. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Ricardo se paró frente al puesto de su papá. Sus 4 hombres lo seguían. Manuel, ¿estás ahí? Ya es la hora. Vengo por tu respuesta. Ricardo golpeó la cortina de metal. Desde adentro. Salió su papá. Lo estoy pensando. ¿Pensando? ¿Qué tanto piensas? ¿Vas a pagar o no? Ricardo sacó un cigarro y se lo encendió. Manuel, seamos sinceros. Todo esto es por tu hija, ¿verdad? Pero ella se irá pronto. Y entonces te quedarás solo. Su papá apretó los puños. Al ver esto, Valentina no pudo aguantar más y salió. Mi papá no está solo. Ricardo y sus hombres se voltearon al unísono. Ah, ¿con qué decidieron no pagar? Sí, no pagaremos, dijo Valentina, acercándose lentamente. ¿Qué? El rostro de Ricardo se endureció. Ni un centavo. Y por cierto, no es solo mi papá el que no va a pagar.
¿De qué hablas? En ese momento, don Carlos salió de la sombra del edificio. Yo tampoco voy a pagar. Ricardo. A continuación, salió el de la verdulería. Yo tampoco. La dueña de la fonda también apareció. Yo tampoco. Incluso el del puesto de antojitos salió y dijo: nuestro local tampoco va a pagar. Los 5 comerciantes se pararon junto a Valentina y su padre. Ricardo los miró uno por uno, con la boca abierta. ¿Ustedes están locos? No estamos locos. Estábamos locos antes. Por aguantar tanto tiempo, dijo don Carlos con firmeza. Carlos, te vas a arrepentir de verdad. El que se arrepentirá soy yo si no hago nada. Mañana por la mañana vamos a ir todos juntos a la delegación, dijo el de la verdulería. Vamos a declarar todo y a entregar las pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Se burló Ricardo. El video de la cámara, los registros de mensajes, las grabaciones de las llamadas, todo. El mes completo, dijo Valentina con calma. La expresión de Ricardo cambió de repente. ¿Grabaciones? Sí, grabamos todas las llamadas de amenaza. Valentina sacó su celular. ¿Quiere escucharlas? El rostro de Ricardo se puso pálido. Malditos. Y además, mañana presentaremos una queja en el ayuntamiento y daremos aviso a la prensa. ¿A la prensa? Sí. La extorsión de la mafia en el mercado Libertad. Suena bien como titular. No. Valentina sonrió fríamente. Ricardo rechinó los dientes y la miró con odio. ¿De verdad quieres morir? Esa amenaza también se está grabando. Valentina le mostró el celular. Estaba en modo de grabación. Ricardo retrocedió. Oigan, traigan el coche. Sus hombres corrieron hacia el auto. Ricardo, no vuelvas. Este ya no es tu territorio, dijo don Carlos. Carlos, te arrepentirás. Todos se van a arrepentir. Esto no ha terminado, gritó Ricardo mientras se subía al coche. El auto salió a toda velocidad del pasillo. Por un momento, la tensión se disipó y los comerciantes casi se desplomaron. Uf, qué miedo, dijo el de la verdulería, secándose el sudor. Valentina, todo es gracias a ti. Sin ti, no lo hubiéramos logrado, dijo don Carlos. No, fue posible porque ustedes se atrevieron. Su papá le puso una mano en el hombro. Valentina, de verdad, gracias. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. Don Javier se acercó y dijo: pero Valentina, ¿de verdad crees que será el fin de Ricardo? No lo sé. Pero ahora ya no estamos solos, respondió Valentina, mirando el pasillo. Los 5 comerciantes asintieron. Así es. Ahora estamos juntos, dijo don Carlos. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. La larga lucha apenas comenzaba. Pero ahora tenían gente con quien compartirla. A las 6 de la mañana del día siguiente, los comerciantes de los 5 locales se reunieron frente a la delegación de policía. Estaban Valentina, su papá, don Carlos, el dueño de la verdulería, la dueña de la fonda y el del puesto de antojitos. ¿Todos listos? Sí, trajimos todas las pruebas. Don Carlos levantó una bolsa. Dentro había capturas de pantalla de mensajes, archivos de audio de llamadas y una memoria USB con el video de la cámara de seguridad. Entonces, entremos. Los 6 entraron a la delegación. En la ventanilla de atención ciudadana estaba sentado un joven oficial. ¿En qué puedo ayudarles? Venimos a denunciar a una banda de extorsionadores. Ah, ¿se refieren a Ricardo Morales? Ya hemos recibido denuncias sobre él, pero no había pruebas. Esta vez sí las hay. Valentina le entregó la memoria USB, video de la cámara, grabaciones de llamadas, historial de mensajes, todo. La expresión del oficial se volvió seria. Poco después, salió un detective de unos 45 años. Soy el detective Mateo Serrano. ¿Vienen por el caso de Ricardo Morales? Don Carlos le mostró el material de prueba. El detective Serrano revisó cada uno de los documentos y asintió. Con esto es más que suficiente. Podemos arrestarlo por agresión con agravantes, extorsión y amenazas. ¿De verdad? Sí. Hoy mismo solicitaremos la orden de aprehensión y por la noche lo detendremos. El detective Serrano lo dijo con seguridad. Los 6 redactaron sus declaraciones. Tardaron más de 1 hora. Al salir de la delegación, los rostros de los comerciantes mostraban alivio. De verdad lo logramos, dijo el de la verdulería. Feliz. Valentina, sin ti no lo hubiéramos conseguido. Don Carlos le tomó la mano. No, fue posible porque ustedes se atrevieron. Los 6 regresaron al mercado y les contaron la noticia a los demás comerciantes. Oigan, ¿de verdad van a atrapar a Ricardo? Sí.
El detective dijo que lo arrestarían esta noche. En los rostros de los comerciantes se mezclaba la sorpresa y la alegría. Llegó la noche. Valentina y su papá estaban atendiendo el local. Se oyó el sonido de patrullas en la entrada del pasillo. 3 patrullas entraron. Señorita Valentina. ¿A qué hora suele venir Ricardo? Preguntó el detective Serrano. Normalmente venía por la tarde. Entendido. Los policías se escondieron en varios puntos del pasillo. Alrededor de las 8 de la noche, se escuchó un motor familiar. Era el coche negro. Ricardo bajó. Manuel, ¿estás ahí? Ricardo se paró frente al local. En ese instante. Policía, no se muevan. El detective Serrano y los demás oficiales aparecieron de repente. Ricardo y sus hombres intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Ricardo Morales. Queda arrestado por agresión con agravantes. Extorsión y amenazas. El detective Serrano le mostró la orden de aprehensión. Ricardo miró a Valentina con odio. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, fui yo, respondió Valentina con calma. Si la amenaza. Se le añadirá otro cargo, dijo el detective Serrano mientras lo subía a la patrulla. Las patrullas se fueron y el mercado quedó en silencio. Pronto, los comerciantes empezaron a salir uno por uno. ¿Lo atraparon? Sí, lo atraparon. Un grito de alegría se extendió por el mercado. Los comerciantes se abrazaban y lloraban. Don Carlos se acercó a Valentina. Valentina, ¿lo logramos? Sí, lo logramos. Su papá abrazó a Valentina. Valentina, gracias. De verdad, gracias. Papá, ya todo está bien. Ahora estaremos a salvo. La luna apareció en el cielo nocturno. La larga lucha había terminado. Pasaron 3 días. El mercado había cambiado por completo. Las sonrisas habían vuelto a los rostros de los comerciantes. Y el bullicio de las ventas había regresado. Don Carlos, ¿qué tal está hoy el bistec? Buenísimo. Fresco. El mercado había recuperado su vitalidad de antes. Valentina ayudaba en el puesto de su papá mientras observaba la escena. Valentina, qué bien se siente, ¿verdad? Preguntó su papá con una sonrisa. Sí, me da mucho gusto. Alrededor de las 2 de la tarde, el detective Serrano llegó al mercado. Señorita Valentina. Don Manuel, ¿podemos hablar un momento? Sí. ¿Qué pasa? Valentina y su papá salieron. El rostro del detective Serrano estaba sombrío. Ricardo Morales salió bajo fianza. ¿Qué? ¿Tan pronto? Preguntó Valentina, sorprendida. Sí. Contrató un abogado. Solicitó la fianza y el juez se la concedió. El detective lo dijo con cara de disculpa. ¿Eso significa que puede volver? Legalmente. Está libre hasta el juicio. Sin embargo, si se acerca al mercado, se le puede revocar la fianza. Aún así, nos preocupa. Lo sé. Por eso voy a reforzar las rondas de vigilancia. Cuando el detective se fue, Valentina y su papá se miraron con preocupación. Papá, ¿crees que estemos bien? No lo sé. Pero Valentina, pasado mañana tienes que regresar a la base. Ah, es verdad. Valentina se sobresaltó. Solo le quedaban 2 días de permiso. Valentina, tú vete sin preocuparte. Papá ya está bien. Su padre sonrió, pero su mirada denotaba inquietud. Esa noche, Valentina no pudo dormir. A la mañana siguiente, se levantó temprano y recorrió el mercado. Parecía en paz, pero se sentía una tensión en el aire. Valentina, ¿te enteraste? Dicen que Ricardo salió, dijo don Carlos, acercándose. Sí, estoy preocupada. Yo también. ¿Crees que ese tipo se quede tranquilo? Fue entonces cuando un coche negro entró lentamente por la entrada del pasillo. El coche se detuvo en la entrada del mercado, la ventanilla bajó y apareció el rostro de Ricardo. Valentina y don Carlos se tensaron al mismo tiempo. Ricardo recorrió el mercado con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Valentina. A través de la ventanilla, se veía una sonrisa burlona. Luego, el coche se fue lentamente. Ese tipo vino a amenazarnos, dijo don Carlos con voz temblorosa. Hay que llamar a la policía. Valentina llamó al detective Serrano. Detective. Ricardo Morales acaba de venir al mercado. ¿Qué? Voy para allá ahora mismo. 10 minutos después, llegó una patrulla. Pero Ricardo ya se había ido. Señorita Valentina, si vuelve a aparecer, llame de inmediato. Ese día, Valentina estuvo inquieta todo el tiempo. Llegó la noche. Valentina y su papá estaban a punto de cerrar el local. Valentina, hoy cerremos temprano. Sí, papá. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo.
Ricardo caminaba solo hacia ellos. No había secuaces. Manuel, hablemos un momento. Ricardo se paró frente al local. No tengo nada que hablar contigo, respondió su papá con voz tensa. Sí que lo hay. Pronto tendré mi juicio. Y me dijeron que si ustedes retiran su testimonio, mi sentencia será menor. Ricardo sacó un cigarro. ¿Retirar el testimonio? Intervino Valentina. Eso no va a pasar. Valentina, no vine a hablar contigo. Vine a hacerle una propuesta a Manuel. Ricardo la miró con odio. ¿Qué propuesta? Si retiran el testimonio, les daré dinero. 500,000 pesos. Es más de lo que ganan en un año. Ricardo sonrió con desdén. Solo tienen que decir en el tribunal que no recuerdan bien. Su papá pareció dudar por un momento. Papá, lo llamó Valentina. Su padre miró a Valentina y luego se dirigió a Ricardo. No. ¿Qué? No retiraremos el testimonio. Y no necesitamos tu dinero. La voz de su padre era firme. Manuel, piénsalo bien. Ya lo pensé. Su papá lo miró directamente. No volveré a dejarme intimidar por un tipo como tú. Ninguno de nosotros lo hará. El rostro de Ricardo se desfiguró. Manuel, te arrepentirás. El que se arrepentirá soy yo si no hago nada. En ese momento, una patrulla entró en el pasillo. El detective Serrano bajó del coche. Ricardo Morales. Estás violando las condiciones de tu fianza. Tenías una orden de restricción del mercado. Solo estaba de paso. Intentar sobornar a un testigo es un delito aparte. Vámonos. El detective Serrano se llevó a Ricardo. Mientras se iba, Ricardo seguía mirando a Valentina con odio. La patrulla se fue y el pasillo quedó en silencio. Valentina abrazó a su padre. Papá, estuviste increíble. Valentina, lo aprendí de ti. El valor. Su padre sonrió. Los dos se quedaron abrazados en silencio. La paz estaba regresando al pasillo del mercado. Era la mañana siguiente, el último día de Valentina. Mañana tenía que volver a la base. Valentina, ¿ya te levantaste? Su papá llamó a la puerta. Sí, ya voy. Cuando Valentina salió, su papá ya había servido el desayuno en la mesa. Había chilaquiles y un huevo estrellado. ¿Tú lo preparaste? Sí. Como es tu último día, quería hacerte algo. Se sentaron uno frente al otro a comer. Valentina, perdóname. Su papá dejó el tenedor. ¿Por qué? Porque viniste de permiso y en lugar de descansar. Solo tuviste que lidiar con esto. Papá, ¿qué dices? Gracias a eso, pasaron cosas buenas. Valentina sonrió. Valentina, me apoyé mucho en ti. Sin ti, no lo habría logrado. Tú también lo hiciste muy bien. Lo que le dijiste ayer a Ricardo fue increíble. Eso me lo enseñaste tú. El valor. Su papá sonrió. Terminaron de comer y salieron al local. Mientras preparaban todo para abrir, llegó don Carlos. Manuel, Valentina. Esta noche la Unión de Locatarios va a organizar una pequeña reunión. Una despedida para Valentina. ¿Una despedida? Preguntó Valentina, sorprendida. Sí, tú salvaste nuestro mercado. Claro que tenemos que hacerla. No, no hice nada. Valentina, si no fuera por ti, seguiríamos aguantando a ese tipo. Hoy a las 6 de la tarde en mi local. Tienen que venir, dijo don Carlos con seriedad. Gracias. El día pasó rápido. A las 6 de la tarde, Valentina y su papá fueron a la carnicería. Dentro del local estaban reunidos los comerciantes. Don Carlos, el de la verdulería, la de la fonda, el de los antojitos y hasta don Javier. Había más de 10 personas. ¡Bravo! Valentina. Los comerciantes aplaudieron. En la mesa había carne, cervezas y mucha comida. ¿Qué es todo esto? Tu despedida. Don Carlos hizo que Valentina se sentara. Bueno, todos, levanten sus vasos. Esta reunión es en honor a Valentina. Don Carlos se levantó. Si no fuera por ella, seguiríamos sufriendo por culpa de Ricardo. Valentina, de verdad. Muchas gracias. Gracias, dijeron los comerciantes al unísono, inclinando la cabeza. A Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas. No, gracias a ustedes. Fue posible porque ustedes se atrevieron. No es cierto. Tú fuiste la primera en dar el paso. Nos diste el valor, dijo el de la verdulería. Bueno, brindemos. Por Valentina. Y por nuestro mercado. Don Carlos levantó su vaso. Salud. El sonido de los vasos chocando resonó en el local. La cena comenzó. Mientras asaban la carne, los comerciantes hablaban de lo que había pasado. Cuando llegó Ricardo por primera vez,
De verdad tuve mucho miedo. Yo también. Me temblaban tanto las manos que no podía ni cortar bien la carne. Pero cuando Valentina se plantó, me dio valor. Así es. Si una muchacha tan joven se atrevía, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Los comerciantes reían mientras contaban sus historias. Don Javier le dijo a Valentina: Valentina, te será difícil en la base. No se preocupe, no será más difícil que aquí. ¿Fue más difícil aquí? No. Aquí estuve más nerviosa, por la preocupación por mi papá. Valentina miró a su padre. Él desvió la mirada y se secó una lágrima disimuladamente. Manuel, criaste bien a tu hija. Don Carlos le dio una palmada en el hombro. El tiempo pasó y dieron las 9 de la noche. Los comerciantes empezaron a levantarse. Valentina, cuídate mucho. Mantente sana. Sí. Ustedes también cuídense. Ven a visitarnos al mercado. Siempre serás bienvenida. Sí, seguro que vendré. Cuando los comerciantes se fueron, solo quedaron Valentina y su papá. Caminaron lentamente por el pasillo hacia su casa. Valentina, tu papá está muy orgulloso de ti, dijo él, deteniéndose. Papá, cuídate mucho en el ejército. No te preocupes por mí. Sí, tú también. Papá, yo ya estoy bien. Aquí está toda esta gente. Ya no estoy solo. Su padre miró hacia el mercado. Sí, lo sé. Valentina lo abrazó. Te quiero. Papá, yo también. Valentina. Se quedaron abrazados un buen rato. Las estrellas caían a cántaros del cielo nocturno. El pasillo del mercado estaba en silencio, pero las luces cálidas de los locales estaban encendidas una por una. Valentina las miró y pensó que ella había ayudado a proteger esas luces. Eran las 6 de la mañana del día siguiente. Valentina estaba haciendo su maleta. Metió su uniforme y sus artículos de aseo mientras miraba su cuarto. Era el cuarto donde había vivido desde niña. En las paredes había fotos de la escuela y sobre el escritorio un viejo muñeco de peluche. Valentina, ¿ya empacaste todo? Su papá entró abriendo la puerta. Sí, casi. Vamos a desayunar antes de que te vayas. Sí. Se sentaron a la mesa. Su papá había preparado un caldo de pollo y arroz. ¿Caldo de pollo? Sí. Sé que te gusta. Valentina probó una cucharada. El sabor cálido y reconfortante se extendió por su boca. Está delicioso. Come mucho. Su papá le sirvió más arroz en el plato. Comieron en silencio. Miró el reloj y eran las 7. Papá, creo que ya me tengo que ir. ¿Tan pronto? Sí. El autobús. Valentina se levantó y su papá también. Te acompaño a la central. No te preocupes. Puedo ir sola. No. Yo te llevo, dijo su papá con firmeza. Tomaron las maletas y salieron. El pasillo del mercado aún estaba tranquilo. Los locales empezaban a abrir uno por uno. Valentina. Don Carlos la saludó desde la puerta de su carnicería. Don Carlos. Qué temprano. Sí. Quería despedirme de ti. Don Carlos se acercó y le dio una bolsa. Toma esto. ¿Qué es? Es machaca. Para que comas en la base. Muchas gracias. Valentina aceptó la bolsa. Cuídate mucho. Valentina. Sí. Usted también. El de la verdulería también salió. Valentina. Llévate esto también. Le entregó una bolsa con algunas manzanas. Gracias. No es nada. Vete con cuidado. La dueña de la fonda y el del puesto de antojitos también salieron a despedirse. Valentina, nos salvaste la vida. Gracias. No, gracias a ustedes. Valentina inclinó la cabeza. Don Javier también llegó corriendo. Valentina, espera. Don Javier, mire esto. Le entregó un pequeño escapulario. ¿Qué es? Un amuleto. Para que te proteja. Mi esposa fue a la iglesia y lo trajo para ti. Gracias. Lo guardaré con mucho cariño. Valentina guardó el escapulario en su maleta. Cuídate mucho. Valentina. Sí. Usted también. Don Javier. Valentina y su papá se despidieron de los comerciantes y se dirigieron a la central de autobuses. Tomaron un taxi y en unos 10 minutos llegaron a la nueva central camionera. Llegamos, dijo su papá en voz baja. Bajaron del taxi y entraron a la terminal. La gente iba y venía a toda prisa. Valentina, ¿a qué hora sale tu autobús? A las 8. Miró el reloj y eran las 7:40. Tenemos un poco de tiempo. Sí. Se sentaron en una banca de la sala de espera. Hubo un momento de silencio. Valentina. Sí. Te llamaré seguido. Sí. Yo también. El negocio va bien. No te preocupes. Lo sé. Papá.
Valentina le tomó la mano. Papá, cuando sepan la fecha del juicio de Ricardo, avísame. ¿Por qué? Pediré un permiso para venir. Tengo que testificar. De acuerdo. Te avisaré. Su papá asintió. Se escuchó un anuncio por el altavoz. Pasajeros con destino a la Ciudad de México. Favor de abordar por el andén número 8. Papá, creo que ya tengo que irme. Valentina se levantó. Su papá también se levantó y la abrazó. Valentina, vete con cuidado. Sí. Tú también cuídate. Sí. Te quiero. Papá. Yo también. Valentina. Su papá la soltó. Valentina tomó su maleta y se dirigió a la sala de abordaje. Después de unos pasos, se dio la vuelta. Su papá la estaba despidiendo con la mano. Valentina también le devolvió el saludo. Y entró a la sala. Al salir al andén, el autobús ya estaba allí. Subió y se sentó junto a la ventana. Miró hacia afuera y vio a su papá. Todavía estaba de pie, despidiéndola. Valentina apoyó la mano en la ventana y también lo saludó. El autobús arrancó lentamente. La figura de su padre se fue haciendo cada vez más pequeña. Valentina se secó una lágrima. El autobús salía de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México. Sacó de su maleta el escapulario que le dio don Javier. Lo guardó en su bolsillo y miró por la ventana. Mientras veía pasar el paisaje, pensó que ese permiso había sido realmente especial. Había protegido a su papá, ayudado a los comerciantes y, sobre todo, había aprendido que podían lograr cosas juntos. Valentina sonrió y cerró los ojos. En su próximo permiso, podría trabajar en un mercado en paz, riendo junto a su padre. Esa idea le llenó el corazón de calidez. Pasó un mes. Valentina había vuelto a su rutina en la base. Teniente Rojas. Tiene una llamada, dijo un subordinado al entrar a la oficina. ¿Quién es? Dice que es su padre. Valentina tomó el teléfono. Bueno, papá. Valentina. Soy yo. Ya tenemos fecha para el juicio de Ricardo. ¿De verdad? ¿Cuándo? El próximo martes. Entendido. Pediré un permiso. Valentina. No es necesario que vengas. No. Tengo que ir. Yo empecé esto, dijo Valentina con firmeza. El martes siguiente por la mañana, Valentina tomó un autobús a Guadalajara. Al salir de la central, su papá la estaba esperando. Valentina. Papá. Corrió a abrazarlo. Qué bueno que llegaste. El juicio es a las 2. Fueron a casa. Tomaron un café y luego se dirigieron al juzgado. Frente al edificio esperaban don Carlos. El de la verdulería. La de la fonda. El de los antojitos y don Javier. Valentina. Señores. Saludó ella. Contenta. Qué bueno que llegaste. Bueno. Entremos. Los 6 entraron a la sala del tribunal. En el banquillo de los acusados estaba sentado Ricardo Morales. Al ver a Valentina, abrió los ojos con sorpresa. El juicio comenzó. El juez entró y el fiscal leyó los cargos. El acusado, Ricardo Morales, entre octubre y noviembre de 2024, extorsionó a comerciantes del mercado Libertad exigiendo dinero a cambio de protección, y agredió y amenazó a las víctimas que se negaron a pagar. Comenzó el interrogatorio de los testigos. Don Carlos fue el primero en subir al estrado. ¿De qué manera el acusado exigía el dinero?, preguntó el fiscal. Al principio venía de forma amable. Decía que si pagábamos una cuota, protegería nuestros locales. Pero cuando nos negamos, mandaba a sus hombres a destrozar la mercancía y a ahuyentar a los clientes. ¿Cuánto les exigía? 10,000 pesos al mes. Después del testimonio de don Carlos, los otros comerciantes testificaron uno por uno. Finalmente, fue el turno de Valentina. Testigo. Entiendo que es la hija de una de las víctimas. ¿Podría describir la situación? Sí. Vine de permiso y estaba ayudando en el local de mi padre. En ese momento, el acusado vino a exigirle dinero por protección y, al negarse, recurrió a la violencia. ¿Qué tipo de violencia? Específicamente, le pisó la mano a mi padre y destrozó cosas del local. ¿Tiene pruebas? Sí. Entregué un video de una cámara de seguridad y archivos de audio de llamadas. Valentina respondió con calma. El abogado defensor intentó interrogarla, pero Valentina no titubeó. Cuando terminaron todos los testimonios, el juez dijo: acusado, ¿desea hacer una declaración final? Ricardo se levantó. Soy inocente. Yo solo intentaba ayudar a los comerciantes. Las pruebas son claras. ¿De qué está hablando? Ricardo no pudo responder. La sentencia se dictará en 2 semanas. Se levanta la sesión. El juez golpeó el mazo.
El juicio había terminado. Al salir de la sala, los comerciantes suspiraron aliviados. Se acabó. Sí. Ahora solo falta la sentencia. Con las pruebas tan claras. Seguro que le dan cárcel, dijo don Carlos. Valentina salió del juzgado y miró al cielo. Estaba despejado. Valentina, buen trabajo, dijo su papá, poniéndole una mano en el hombro. No, papá. Ahora sí, de verdad. Se acabó. Sí, se acabó. Valentina, vamos a comer. Yo invito, dijo don Carlos. Sí, me parece bien. Los 6 fueron a un restaurante cerca del mercado. Mientras comían, hablaron de todo lo que había pasado. Últimamente el negocio va muy bien. Es verdad. Han aumentado mucho los clientes. Sin Ricardo, el ambiente también ha mejorado. Los comerciantes reían mientras hablaban. Valentina sonreía al verlos. La paz, por fin, había llegado de verdad. Pasaron 2 semanas. Se acercaba el día de la sentencia. Valentina volvió a pedir un permiso y viajó a Guadalajara. Esta vez, su papá fue a recogerla a la central. Valentina, papá, se abrazaron. Hoy es el día del veredicto, ¿verdad? Sí, a las 10:30. Estoy nervioso, dijo su padre. Papá, todo saldrá bien. Tenemos todas las pruebas. Aún así, se dirigieron al juzgado. Al llegar, los comerciantes ya estaban allí. Valentina, don Carlos la saludó con la mano. Señores, hoy es el día. Sí, qué nervios, dijo el de la verdulería. A las 10:30, entraron a la sala. En el banquillo de los acusados estaba Ricardo. Se veía mucho más demacrado. El juez entró. Procedo a dictar la sentencia contra el acusado, Ricardo Morales. La sala contuvo el aliento. El acusado, entre octubre y noviembre de 2024, durante aproximadamente un mes, extorsionó a 15 comerciantes del Mercado Libertad exigiendo dinero a cambio de protección, y agredió y amenazó a las víctimas que se negaron. El juez comenzó a leer la sentencia. Tras revisar el video de la cámara de seguridad, las grabaciones de llamadas y los testimonios de los testigos, se ha comprobado claramente la culpabilidad del acusado. Ricardo bajó la cabeza. El acusado cometió sus delitos de forma organizada y reiterada, y no muestra signos de arrepentimiento. El juez miró a Ricardo y dijo: por lo tanto, este tribunal condena al acusado, Ricardo Morales, a 3 años de prisión. ¡Pum! El sonido del mazo resonó en la sala. Valentina y los comerciantes se miraron y suspiraron aliviados. Don Carlos juntó las manos e inclinó la cabeza. El de la verdulería se secó las lágrimas. Al salir del juzgado, los comerciantes se abrazaron. Se acabó. De verdad se acabó. Lo logramos. Ya no tenemos que tener miedo, dijo la de la fonda entre sollozos. Valentina los miró y sonrió con ellos. Felicidades, señores. Valentina, es gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Don Carlos le tomó la mano. No, lo hicimos todos juntos. Su papá abrazó a Valentina. Valentina, ahora sí, de verdad. Se acabó. Sí, papá. Ahora todo está bien. Los 6 regresaron al mercado. Los otros comerciantes, al enterarse de la noticia, se fueron reuniendo. ¿Qué pasó con la sentencia? 3 años de cárcel. Vaya, ¿de verdad lo encerraron? Sí. Un grito de alegría se extendió por el mercado. Los comerciantes se daban la mano y se abrazaban. Felices. Ahora podemos trabajar en paz. Así es. Ya no tenemos que tener miedo. Alguien lanzó un cohete. Pum, pum. Papelitos de colores cayeron del cielo. A Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas al ver la escena. Don Javier se acercó. Valentina, de verdad eres increíble. No, don Javier. Claro que sí. Tú nos diste el valor. Sin ti, nunca lo hubiéramos logrado. Usted también, don Javier. Usted fue el primero en apoyarnos. Los dos sonrieron y se dieron la mano. Llegó la noche. Valentina ayudaba a su papá con el último día de trabajo en el local. Mañana por la mañana tenía que volver a la base. Llegaron muchos clientes. Don Manuel, hoy el ambiente está completamente diferente, dijo un cliente habitual. Sí, pasaron cosas buenas. Y además, vino mi hija, respondió su papá con una sonrisa. Que bien educó a su hija. El cliente miró a Valentina y sonrió. Valentina sonrió tímidamente y sirvió un plato de birria. A las 9 de la noche, terminaron el trabajo. Valentina y su papá se sentaron en una mesa frente al local y prepararon sopa instantánea. Valentina. Sí,
He estado pensando, su papá dejó de comer y la miró. Eso que aprendí el valor creo que ahora yo también lo he aprendido. Papá, de ahora en adelante, si alguien tiene problemas, seré el primero en ayudar. Como tú. Valentina miró a su padre y sonrió. Papá, qué increíble. Gracias. Valentina. Papá, gracias a ti. Terminaron la sopa y lavaron los platos. Al mirar el cielo nocturno, estaba lleno de estrellas. Valentina, ¿mañana a qué hora te vas? Temprano por la mañana. Entonces, descansa bien hoy. Sí, tú también, papá. Valentina entró a su cuarto y se acostó. Por la ventana se veían las luces del mercado. Las luces encendidas una por una brillaban como estrellas. Valentina las miró y pensó que cada una de esas luces era la vida, el sueño y la esperanza de alguien, y que ella había contribuido un poco a protegerlas. Valentina sonrió y cerró los ojos. Un sueño tranquilo la invadió. El amanecer se acercaba. La paz había llegado al pasillo del mercado, y los comerciantes, con una sonrisa, se preparaban para empezar un nuevo día. Era la normalidad que Valentina había defendido. Eran las 6 de la mañana del día siguiente. Valentina hizo su maleta y salió. Su papá ya había preparado el desayuno. Valentina, ¿ya te levantaste? Sí, papá. Como es el último día. Come bien. En la mesa había un guisado, huevos a la mexicana y frijoles. Se sentaron uno frente al otro a comer. Valentina, ¿cuándo vuelves? Como en un mes. De acuerdo. Te esperaré. Su papá sonrió. Papá, cuídate mucho. Tú también. No te vayas a lastimar en el entrenamiento. Sí. Terminaron de comer y Valentina tomó su maleta. Papá, ya me tengo que ir. Entendido. Te acompaño a la central. Caminaron por el pasillo del mercado. Los comerciantes empezaban a abrir sus locales. Valentina, ¿ya te vas? Don Carlos la saludó con la mano. Sí, señor. Cuídese mucho. Vuelva pronto. Sí, seguro que vendré. El de la verdulería también salió. Valentina, que te vaya bien. Sí, usted también. La dueña de la fonda. El del puesto de antojitos y don Javier también salieron a despedirla con la mano. Valentina, gracias. Eres nuestra heroína. A Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias a todos. Se despidió con la mano y salió del pasillo. Tomaron un taxi hacia la central. Valentina. Sí, estoy orgulloso de ti, dijo su padre. Yo también de ti, papá. Valentina le tomó la mano. Llegaron a la nueva central camionera. Caminaron juntos hasta el andén. El autobús estaba llegando. Valentina, ya vete. Sí, papá. Valentina lo abrazó. Te quiero, papá. Yo también. Valentina, cuídate siempre. Sí, tú también. Cuídate mucho. Valentina subió al autobús. Se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera. Su papá la estaba despidiendo con la mano. Valentina también lo saludó. El autobús arrancó lentamente. La figura de su padre se fue haciendo cada vez más pequeña. Valentina miró por la ventana y pensó que ese permiso había sido realmente especial. Había protegido a su papá, ayudado a los comerciantes y aprendido el poder de la unión. Y, sobre todo, se había dado cuenta de lo valiosa que es la vida cotidiana. El autobús se dirigía a la Ciudad de México. Valentina sacó de su maleta el escapulario que le dio don Javier. Se lo guardó en el bolsillo y sonrió. En su próximo permiso, podría trabajar en un mercado en paz, riendo con su padre. Esa idea le llenó el corazón de calidez. El sol salía por la ventana. Un nuevo día comenzaba. Valentina, su papá y los comerciantes del mercado vivirían todos un nuevo día. Sin miedo, sin opresión, simplemente, de forma normal y feliz. Valentina cerró los ojos. Se hizo una pequeña promesa en su interior. Aguantar es solo hasta hoy. Después, se necesita valor. Eran las palabras que su papá le había enseñado. O más bien, las palabras que Valentina le había devuelto a su padre. Y ahora, eran las palabras que todos los comerciantes del mercado habían aprendido. El autobús seguía su camino. El viaje de Valentina también continuaría. Como una persona dispuesta a ayudar, donde sea y cuando sea que alguien lo necesitara.